en esta cuarta edición ya de esta feria profesional, este encuentro sobre la música, y tenemos el placer de tener en esta charla de hoy aquí en el Palacio del Carmen, tenemos el placer y el honor de contar con la presencia tanto de Antonio Martínez como de Jorge Gómez, y también estará con nosotros Jorge Enrique, que está ultimando ahí unos detalles de la presentación que quiere hacer, donde vamos a poder conocer un poco de primera mano lo que acontece en Cuba sobre la música. Hay uno de los eslogans, o muchos eslogans que circulan por ahí, la isla que suena, o bueno, es una referencia en la música internacional. Cuba ha sido y es un gran exponente de la música que ha surgido de una fusión de músicas africanas, españolas, de músicas de otras partes del mundo, y ha surgido un nuevo, bueno, surgió el son, otro tipo de estilos musicales donde son unos auténticos maestros. Y de esa música y de esa idiosincrasia de Cuba y de esa relación también que queremos seguir manteniendo unida fuertemente entre Cuba y Galicia, esa relación que se fraguó ya hace muchísimos... que no le deja ver el bombillo, pero... Entonces, esa relación se fraguó casi milagrosamente, como todo lo bueno de las cosas. Se fraguó en el año 2000, creo que fue 2016, que era la primera edición de una gran feria profesional de la que nos falta mucho por aprender aquí en Seasons, que fue Primera Línea, una feria que fue una de mis primeras ferias, fue mi primera feria internacional, asistir a La Habana a la feria que organizaba Antonio Martínez y otras entidades importantes también del sector, en el palacio, en lo que fue el palacio de la Casa de Galicia en La Habana, un espacio maravilloso, un edificio histórico que os animo a visitar en algún día de vuestra vida, y donde tuve la suerte de conocer en la puerta del evento. Me había dejado la acreditación en casa de mi suegra y no podía acceder, no me dejaban acceder, y de repente aparece un caballero caminando para allá, y ese caballero era Jorge Gómez. Y yo le dije, mire, perdone, que es que no me dejan entrar, que no puedo acceder a este evento. Me dejé la acreditación. Y él muy amablemente me dijo, gallego, no te preocupes, súbete conmigo. Y luego hicimos en muchas ferias, en muchos eventos, y con Antonio también. Hemos estado alguna vez en Cuba, en Jazz Plaza, en otros eventos musicales, en el 50 aniversario de La Trova, en Manzanillo. Y bueno, no me voy a enrollar más porque la experiencia en Cuba ha sido muy intensa, y también queremos que esa relación sea también aquí en Galicia. Agradecemos a la cónsul, a Ingrid Betancourt, de nuevo su presencia aquí, y le damos paso a los ponentes para que os cuenten toda esa maravilla que es Cuba. Bueno, primero, es obvio que ustedes no se van a liberar de Cuba en Seasons. No van a poderse liberar porque, primero, pues creo que fue una buena idea siempre que hubiera algo cubano. Segunda, porque nosotros nos enamoramos de esta ciudad y de la atmósfera cultural que hay en ella, y no estoy hablando solamente de los monumentos, etcétera, sino de todo lo que uno ve en Seasons desde el punto de vista de la cultura gallega. Hoy, por ejemplo, para mí en particular, es un momento de sumo placer. Aunque ustedes no lo crean, este señor y yo llegamos directamente del aeropuerto para acá. O sea, estamos tal y como salimos de La Habana. Y logramos hacerlo gracias a la experiencia enorme de Antonio, organizando itinerarios y aviones, porque estar ayer sin los boletos
en La Habana y estar aquí a la hora de hacer la conferencia es una cosa que solamente lo pueden hacer los magos. Antonio es una especie de mago. Y le digo, por un lado, yo creo que más allá de los muchos problemas que tenemos nosotros, yo pienso que Cuba, su música, su cultura, pero como soy muy chauvinista en el sentido artístico, pues siempre me creo que el gran arte cubano es en la música, pues me parece que siempre vamos a tener una noticia de Cuba en la música. Y una de las ideas, primera, me es muy grato, Francisco nos presente. Siempre para mí es un placer estar con Antonio, que es una persona que sabe mucho, es la persona que más ha enseñado a los cubanos, lo que más ha trabajado en la industria musical, en entender los entretelones de una industria que si no se entiende, entonces no puedes entender por qué sí, por qué no, por qué la música entra, por qué no entra, qué se vende, qué no se vende, y por qué esto que es tan bueno no se vende, y por qué esto que es una bobería se vende, etc. Y él eso lo ha hecho muy bien en Cuba, ha sido uno de los grandes mecenas también de la música cubana. Pero lo más importante es que ha sido, desde los momentos de Buenavista Social Club, una persona que acompañó ese proceso hasta el momento actual, que trae a Europa, a Bambán, a Habana de Primera, a Manolito Simonet, es decir, los grandes nombres que van quedando de un género del cual vamos a ver si podemos tratar aquí, la verdad que es la timba. La timba cubana, no sé si estamos en un auditorio donde la gente sepa, por ejemplo, la diferencia que hay entre la salsa y la timba. La timba cubana es una cosa impresionante. Antonio ha sido uno de los que ha manejado estos conceptos de timba y los grupos de timba. Y yo he estado al frente de Cubadisco, donde durante bastante tiempo, de modo que conozco bastante todo lo que sucede en el mundo de la trova, de la cancionística, del rock, del pop, de la música electrónica y obviamente de la música bailable. Y tengo a Jorge Enrique acá. Jorge Enrique es el nuevo director del Grupo Moncada. Estudió en la Escuela Nacional de Arte, pianista, pero decidió hacer su carrera en la FANCA. FANCA es la Facultad de Medios Audiovisuales, de las Artes de los Medios Audiovisuales. De manera que está estudiando dirección de cine y esto le da, creo, una conmoción de estos problemas. Y entonces, el criterio que nosotros estamos manejando es, no se van a librar de Cuba, ni aún con el peor de los bloqueos, ni aún con la peor crisis que haya en las personas que son capaces de decidir en Cuba o no, si se hace esto o no. Si cualquiera que sean los males, va a ser muy difícil. No soy chauvinista, soy realista. Entonces, resulta que si no conocen todos o han oído de lejos hablar de timba, tendríamos que irnos acercando. Pero lo más probable es que ustedes no hayan oído hablar del reparto. ¿Han oído hablar de la música de reparto? Bien. De eso se trata. No tenemos nada preparado. Se trata de cómo hacemos para que ustedes, gente joven, intelectuales, y ojalá estuviera lleno esto acá, para explicar por dónde van siempre los caminos de la música cubana, que son caminos siempre sospechados. Lamentablemente, todavía la industria recoge muy poco, pero les puedo asegurar que hoy día, entre lo que ha sido la timba, y estoy hablando de los últimos 20 años, ya olvidemos, la conferencia mía el año pasado fue la música cubana esa desconocida, y bueno, después de Benny Morey ha pasado todo esto y esto. No, yo estoy hablando ahora de una cosa
mucho más simple de lo que ha pasado en los últimos 15 años. Pues en ese tiempo hemos pasado del mundo impresionante de la timba cubana a un mundo impresionante desde el punto de vista musical, que es el reparto. La música de reparto, no sé, yo no tengo muy claro, porque antes le decían reparterismo, en fin. Y él está haciendo un documental sobre el reparto, y Antonio acaba de hacer una gira con los timberos, y creo que es bien interesante que por lo menos como tarea para la casa se lleven tratar de investigar por qué la música cubana va a seguir siendo una música de vanguardia, aun cuando haya muchos países latinoamericanos, y no lo digo por chauvinismo, puede haber muchos músicos latinoamericanos, muchos músicos caribeños, pero el misterio de Cuba está en que pasan cosas como esta. Y nada, quería darle esta introducción. Yo creo que es importante que Antonio le dé una panorámica de cuál ha sido, por dónde, de la timba que, olvídense, porque él es de la época de Novita él es de esa gente allá, de los que cantaba con Compay Segundo, pero cómo es que logró llegar a donde llega hoy, cuáles son los canales verdaderos, los nichos de mercado, cómo funciona en Europa y cuáles serían sus dificultades verdaderas para entrar en todos lugares, y que Jorge Enrique, hasta donde pueda, es su primera conferencia pública aquí, es su primer viaje, su primer país, su primera, en fin, así es que no me lo llevo muy fuerte, muy reciente. Entonces pienso, Antonio, que tal vez sería bueno que le explique a los muchachos que hiciste la timba. Bueno, muchas gracias, Jorge Gómez. Hay una realidad con la música cubana que siempre te sorprende. Y yo creo que siempre sorprende porque tiene una facilidad, o mejor dicho, la fusión, que para unos es un nuevo atrevimiento, para Cuba es la esencia de la música, siempre fue fusionar. Y los cubanos nunca tuvieron ningún dogma para no aceptar nuevas influencias, nuevas posibilidades, sino al contrario, aprovecharlas, hacerse de ellas, pero siempre darle con un toque propio. Yo me crié en Alemania y cuando empezó a aparecer el hip hop alemán intentaba musicalmente ser lo más parecido americano, para que la gente diga, bueno, musicalmente está bien, con la única diferencia que el rap era en alemán. En Cuba esto no es así. El hip hop cubano no tiene nada que ver con el hip hop americano. Significa que por naturalidad sería imposible copiar. La música clásica tiene su propia influencia. En todos los ámbitos que los cubanos han sido capaces, en el jazz, en el rock, todo, han logrado, digamos, impregnar su propio sonido. Pero es una manera no por decir, vamos a hacer una cosa diferente, simplemente le sale. ¿Por qué? Porque vive de muchas influencias culturales que le llevaron a ser un país de una inmensa riqueza cultural, pero que siempre está acostumbrado a que haya fusión, no solo en la música, sino en la vida, en el día a día. Y creo que esto es una de las facilidades por las que Cuba siempre es capaz de, si uno sería, por decirlo de una manera negativa, montarse en la última moda y sacarle provecho. Porque justamente es así, son capaces de hacerlo. No tienen que copiar porque a ellos les sale ese impulso. Si no lo dan ellos, pues el que viene de fuera, pues darle un contenido y una dirección propia. Y por lo tanto, la música cubana yo creo que sigue teniendo éxito en todas las vertientes, en todos los géneros, por eso, porque una característica propia, siempre. Que hemos vivido un momento en que la música tradicional
y esto es los magníficos años 90, donde había más fenómenos, no solo en la música cubana, pero la música cubana fue la que más dio. Los años 90, al mismo tiempo que la música tradicional cubana dio ese gran salto, por ejemplo, fue la gran difusión del flamenco a nivel internacional. Coincidió en esa época también. El fado también, que salió de sus entornos y había un interés por otras culturas, y yo creo que ahí cayó, en ese caso, primero la vieja trova santiaguera y después el Buenavista Social Club como el anillo al dedo, le funcionó. Pero la música cubana siempre tuvo presencia. Y al final, los grupos timberos, fenómeno que antes estábamos hablando de cuándo surgió, con quién surgió. En los años 90 el mundo estaba hablando de la salsa y justamente fue Juan Formel el que acuñó que no se hacía salsa, sino que esto era timba. Y el fenómeno, yo creo que tiene dos momentos. Uno es que era la música bailable, pero una música no bailable en pareja tan fácil a principios de los años 90. Era muy agresiva, por decirlo de alguna manera. Y por eso le costaba también entrar en los circuitos internacionales, porque primero no había difusión por parte de discográficas, no había el acceso que hoy en día hay. Hoy en día un músico, Jorge Enrique, hace su música en La Habana y de alguna manera sería capaz de traspasar las fronteras nacionales, internacionales, llegar. De aquella era absolutamente imposible. Sin una distribución, sin una participación de la industria internacional, no se llegaba. Y es en los últimos años que se ha hecho más bailable otra vez la timba, de pareja. Y hoy en día los grandes difusores de la música bailable, o incluso por llamarlo salsa, son justamente las academias de baile que existen por el mundo entero. Son los primeros difusores de esta música, porque no es una música que se escucha. Hoy en día se puede escuchar en todos los sitios, pero no existe el concepto de tener una radio para escuchar esto. No llega, no hay nadie que presente esta música. Por lo tanto, es a través del uso de que se necesite para bailar en las academias es donde tiene cierta difusión esta música. Pero ahí no se queda. Los cubanos siempre, una vez que ya tienen el resto del mundo acostumbrado a bailar a esa música, ya los cubanos están 2 o 3 años para adelante y están haciendo otra cosa. Así que es una constante innovación y el resto va copiando poco a poco. Pero bueno, llega el momento de la música, digamos, urbana, por algún... y yo me acuerdo de discusiones de artistas importantes cubanos, de que si el reggaetón era un ritmo mal tocado y no sé cuánto, digo, bueno, pero es el que está pegado, así que habrá que buscar digamos, una respuesta cubana a esa inquietud, obviamente, o ese mercado, por llamarlo de alguna manera, de que hay gente que está buscando otra sonoridad. Y bueno, después de los grupos, hasta el reggaetón en Cuba era cubatón, no era reggaetón, hasta ahí incluso teníamos unas características claramente diferenciadas. Y bueno, y llega en los últimos tiempos, y ahí es para Jorge Enrique, para la juventud, explicar este nuevo fenómeno. Bueno, respecto a lo que decías antes de la salsa, en Cuba nunca se hizo salsa. La salsa para muchos extranjeros se asocia a la música en general bailable latinoamericana y tal, y entre ellos la cubana, porque originalmente la salsa sí viene de un ritmo cubano que es el son montuno, pero la salsa es un género que surge al revés que todos los géneros. La salsa surge como un concepto comercial en el cual se incluyen muchas músicas bailables
sobre todo el son montuno cubano, y después se va estandarizando un sonido determinado en el mercado. La timba, por el contrario, esa es la gran diferencia. La timba es una música que surge en Cuba cuando no existía ningún mercado, porque estábamos completamente vetados. Tanto la música americana en Cuba estaba prohibida como la música cubana allá estaba prohibida, así que había como un mercado hermético aquí donde se fueron mezclando una serie de elementos y se fue buscando el sonido de la timba, que quizás suena parecido porque los dos vienen del son montuno, pero como dice Antonio es mucho más agresivo. Una parte de eso que lo hace diferente es un elemento muy importante que es la rumba. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es la rumba cubana. La rumba cubana es una música patrimonial cuya clave es así. La clave, ¿okay? Esa clave la tiene, sí. Esa clave es fundamental para distinguir un género de otro. Lo que es el reparto, como también dijo Antonio, y dando un poco más de contexto, el reggaetón empieza a entrar en Cuba aproximadamente en los años 2000, porque Cuba estaba pasando por un momento muy serio en los años 90 de que se cayó la Unión Soviética. Entramos en una crisis absoluta económica que perduró todos esos años y mucha gente dice que todavía no nos hemos recuperado de aquella crisis, y las nuevas generaciones no se sentían identificadas con la tradición cubana que ya venía sonando de antes. Entonces empezaron a buscar referentes culturales fuera de Cuba y se encontraron con la música urbana dominando la escena internacional, y ahí entra el reggaetón en Cuba. Pero en Cuba todo se mezcla, y entonces enseguida la gente empezó a meterle los metales de la timba, la cubanía y la clave de rumba, que es lo más importante. Y mientras la clave de rumba se hacía más presente, y bueno, esta es la parte polémica, las letras se hacían cada vez más agresivas, las letras se hacían cada vez más de calle, empezó a surgir un nuevo género que es el reparto. Porque a mí me interesa particularmente hablar del reparto, a pesar de que es un género que puede ser polémico. Yo aquí voy a poner ejemplos que quizás a muchos no les agraden porque tiene contenido sexual, contenido explícito, tiene temas de machismo, tiene temas de violencia. Son obscenos. Mi objetivo no es defender esa clase de actitudes, simplemente para mí esa clase de actitudes no son culpa de los artistas, sino culpa de una sociedad que el artista simplemente refleja. Y no es mi objetivo en esta conferencia tocar esa serie de temas, simplemente quiero darle visibilidad a una música que es la que te encuentras en la calle en Cuba. Porque todo el mundo tiene en la mente, bueno, Cuba parece una ciudad que se quedó estancada en el tiempo. Tú llegas a Cuba y ves esos edificios antiguos, ves los carros de los Chevrolet de los 50, y entonces recuerdas a Benny Moré y a Celia Cruz y toda esa música, y parece que la música también se quedó estancada en el tiempo, pero en esas calles donde los turistas no van, donde la gente pasa trabajo, ahí se hace música, y esa es la música que suena. Y entonces quiero poner como ejemplo el Tiger, el Yogi, la que dice Tiger, con eso. Sí, sí. Cuando escuché reggaetón, ella se va a lo más bajo. Sus fines de semana son de fumadera y de relajo. Se graduó en la universidad para complacer a mamá, pero la calle la llama, y es cuando ella se va.
Bueno, esa persona que ustedes vieron ahí, el Tiger, ¿no? El Tiger acaba de morir de unos disparos dados por un desconocido en las calles de Miami. O sea, viven en ese ambiente que puede ser sórdido, que puede ser no, que es sórdido, extraño, siempre marginal. Ese muchacho, que por cierto uno que mejores cosas hacía, recibió unos balazos recientemente, después de 5 días hospitalizado murió, y estamos en eso, fíjese. Y es lo normal que incluso entre ellos mismos estén constantemente diciéndose cosas. Bueno, entonces, ¿por qué creo que es necesario, a pesar de todas estas cosas, darle una visibilidad a esta música, verla desprejuiciadamente y sobre todo darle un enfoque serio, darle un enfoque musical serio, analizarlo, ver las cualidades positivas que puede tener, las negativas, pero sobre todo las positivas, porque a nuestro pesar o a nuestro beneficio forma parte de la cultura cubana también. Surgió del pueblo cubano y es para el pueblo cubano. Eso no lo promueven las instituciones, obviamente. Eso es una cosa que se mueve en la calle. Se mueve desde la época donde en Cuba no existía internet y existía una cosa que se llamaba paquete semanal. No sé si ustedes están conscientes de lo que era eso. Entonces, para mí, en lo personal, esta es la rumba del siglo XXI. La rumba es patrimonio de la tradición cubana, quizás un poco polémico lo que yo estoy diciendo, pero la rumba es un género que surgió en el siglo XIX en Cuba y hoy en día es venerada por todos, pero en el siglo XIX era una música de negros pobres y marginados, era así, literalmente. Los temas que tocaba también eran bastante machistas, también tenían que ver con esta guapería, con también quizás las frases ocurrentes, graciosas que se nos ocurren a los cubanos. Tenían bailes sensualmente explícitos. Hay una cosa que se llama vacunado en el guaguancó, que es básicamente el cortejo entre un hombre y una mujer, donde la mujer se tiene que cubrir mientras el hombre la seduce, que es cultura. Entonces, bueno, si es vacunado es cultura, porque el perreo no lo es. En fin. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo sé que es un poco polémica, pero el hecho es que hay una serie de características musicales que creo que vale la pena analizar, que creo que es un fenómeno imparable, y mientras más prejuicio uno tenga respecto a eso y mientras más uno intente no acercarse a eso, no darle una visibilidad, no decir, bueno, ¿qué tiene esto para ofrecerme?, peor va a ser. No va a haber una evolución determinada. Y lo cierto es que de géneros como ese está lleno de la historia. Antonio Martínez mencionó el hip hop. El hip hop surgió de la misma forma, simplemente que en Estados Unidos, y de hecho el hip hop salvó a mucha gente de no terminar siendo narcotraficante toda su vida, porque tenía la posibilidad de hacer música. Y sí, muchos de esos géneros romantizan una vida violenta, no sé qué, pero no siempre es así. Cuando los géneros van evolucionando, se van transformando. Hoy en día el hip hop no siempre tiene que tratar de la vida de gángster y la vida del mal ambiente, ¿no? Yo quiero terminar poniendo otra canción, que es la de la de Benito el Bufón, Alexander Abreu, porque Alexander Abreu es una de las grandes figuras de la timba en Cuba. Es un gran trompetista, y bueno, aquí se evidencia más la relación que tiene la timba con el reparto, porque al final esa es la música que oye el pueblo cubano. No es que el pueblo cubano no oiga Benny Moré, también nosotros tenemos un gran aprecio por esa parte de nuestra cultura, pero en el día a día, en cualquier lugar de La Habana, en cualquier solar o en cualquier paladar o en cualquier lugar que te encuentres, es la timba, el reparto, porque a pesar de que nosotros tenemos mil problemas y vivimos en crisis y lo que sea, nosotros siempre tenemos ganas de bailar. Esa es la conclusión. Entonces vamos a poner esa, ya como, bueno. Quería decir, los lugares más elegantes que usted puede imaginarse. Nosotros todos los sábados tocamos en el Boulevard 66, un lugar muy bonito de Artex. Cuando nosotros tocamos, como que
la gente vería como algo medio oficial, la gente espera que nosotros nos vayamos, pero en la mayoría, pero cuando estoy diciendo mayoría, estoy hablando del 80, 90, 95% de los locales estatales, tanto gastronómicos como de la propia del Ministerio de Cultura, a partir de la 1 de la mañana en la ciudad, se oye esta música. Nos parezca bien o no, pero ¿eso qué quiere decir? Que ahí hay algo que hay que estudiar. Porque lo que sí está claro es que es, como dice, si le gusta decir a él, es el mainstream de la música cubana en la actualidad, de la música bailable, por supuesto, no estamos hablando de la música. Entonces, ya lo expliqué. Silencio. En esta vida yo no doy por personas que ni se lo merecían. Es una farsa siempre trabaja en tu paño sucio con hipocresía. Y tú no sabes qué pasa al trabajo. Siempre soñando con estar arriba. Imagina no tener ni un paso. Y cuando te dé hambre traer saliva. Salía feo, pero no soy tan malvario. El espíritu te varía en mi persona. Y yo dejaba ver los chismes y comentarios. Un amigo buscaba una pena impresionante. Yo tengo mi carácter conmigo. Los enemigos me rapan de mi ligona. Y yo miraba, mira, mío, ni molesto. Porque tengo buscaba una pena impresionante. Oye, mira, ahora todo mucho con la mano arriba. Ahora todo mucho con la mano al aire. Que yo no creo en ti. Que yo no creo en nadie. Y yo cantaba el sitio que no tengo inventario. Chamaco mío, super presidiario. Bueno, hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, pueden hacerla. ¿Alguien quiere hacer otro? Yo sí tengo una. Bueno, ok. Bueno, yo creo que, ya digo, desde en Cuba parece tan normal esta mezcla, y incluso en España puede ser también bastante usual de que haya una interacción entre diferentes géneros, sobre todo de artistas muy consagrados en sus géneros o muy conocidos. Una vez que nos vayamos más para el norte, eso es absolutamente impensable. Y yo creo que eso tiene que ver con la convivencia también social, la manera de que uno comparte, que es más abierto a escuchar, que socialmente hay un intercambio constante. Ahí es posible también esto. Obviamente Alexander Abreu, no porque yo lo lleve para Europa, por eso lo defiendo, pero sin duda es en este momento el artista timbero número uno, sin duda absolutamente. Aparte de ser uno de los mejores trompetistas de su generación también, y un gran compositor y letrista, realmente por lo tanto, pero no tiene no solo ningún reparo, sino al contrario, para él es una enriquecedora trabajar, compartir con artistas de otros géneros. Y eso puede ser tanto para, en un lado, digamos, la dirección música clásica, como, o el jazz, que trabaja con el jazz, o justamente con la música urbana. Así que ahí no hay una línea. A mí me lo dijo una vez, hay un disco que creo que se ha hablado muy poco de él, que fue del
bajista del Buenavista Social Club, Cacheito López, que hizo un disco con un DJ inglés, un disco súper interesante. Lo que pasa que en aquel momento pues no tenía una difusión ni nada. Y a él le preguntaron en una entrevista que si, cómo era posible que él, porque era además ser bajista del Buenavista Social Club, pero durante 40 años fue el primer bajista de la Sinfónica Nacional. Así que él venía de la música clásica, pasando por la música tradicional, y al final hizo un disco con un DJ. Y ya de aquella tenía 70 y pico largos de años. Y él dice que solo hay dos clases de música, música buena y música mala. Así que de géneros él no habla. Yo creo que ese concepto es muy cubano, de que la gente me dice algo, no me dice nada, me parece interesante, no me parece interesante. Y no mirar tanto el tema de, digamos, yo vengo de esta música, este es mi género, este es mi espacio. Y al final la audiencia va a hacer lo mismo. ¿Le dice algo la música o no le dice nada la música? Eso es el único criterio. Si comunicas, si llegas o no llegas. Y en esto en Cuba pues hay una facilidad, por lo tanto es para nosotros los que trabajamos con música cubana, es un paraíso en ese sentido, porque efectivamente no se piensa en barreras, no se piensa tanto en franjas y en géneros, sino hay un potencial de músicos con una articulación propia, singular, y que están dispuestos y abiertos a escuchar, a intercambiar, a fusionarse. Es interesante, por ejemplo, él tenía uno, no sé si lo tiene aquí de ejemplo, de un concierto, lo que estábamos viendo ayer, un concierto en vivo, ¿sí? Eso que es así tan agresivo y tan electrónico, que es el reparto. Cuando hacen una presentación en vivo, los músicos de quiénes son los músicos de la timba, a quienes llevan los timberos. Y entonces usted siente en medio de esa música tan llevada, tan traída, tan venida a menos en ciertos corrillos, que se dan el lujo de tener a los mejores trompetas, los mejores bateristas, de la música timba. Y usted siente en el concierto en vivo, que ya es más difícil que las máquinas, porque eso se nos momentos resulta que lo que se hace en un garaje, en una casa, como en tantos otros momentos de la música de creatividad, cuando empieza a sonar de verdad, suena timba. Usted oye y lo que está oyendo es una timba. Otra manera de cantar, contenidos sexuales directos, obscenidades, pero músicos que son de timba, solo que con esa visión de lo mejor. Yo creo que en Cuba pasa un poco al revés que en el resto del mundo. Mientras en el resto del mundo lo mainstream va por tratar de buscar los formatos más pequeños, de buscar cosas que se puedan sustituir lo más posible por secuencias, por cosas electrónicas y tal, en Cuba aún no es concebible un gran concierto si no es con la mayor cantidad de músicos tremendos posible. Entonces, aunque esa música venga del reggaetón, porque viene de ahí, o sea, no es reggaetón, es otro género, pero surge de ahí, no se convierte en un concierto de reggaetón. Los reggaetoneros quizás hacen un concierto de ellos solos, subidos en una tarima con lo que sea sonando de atrás. Estas personas buscan en las escuelas de música gente como yo que se graduó de arte para hacer una banda y tocar en vivo. Literal. O sea, en Cuba y eso crea un cierto conflicto también, porque las grandes empresas fuera de Cuba que quieren contratar músicos cubanos, no les conviene pagarle pasajes a 16 músicos, ¿entiendes? Pero en Cuba, como funciona es con 16 músicos, no con 4. Entonces, eso también es interesante. A pesar de que se podría hacer de otra manera, en Cuba funciona así, simplemente. En Cuba hay muy buenos músicos
sobre todo después de la revolución, básicamente tú puedes estudiar música solamente con tener talento. O sea, nadie paga por una carrera de música en Cuba. Entonces, hay muchos problemas, pero ese no es un problema. Ese problema de que hay muchísimos músicos talentosísimos, buenísimos instrumentistas, que por desgracia no tienen buen salario, pero que son buenos, ¿sabes? Y eso es así. Y donde quiera que vayas encuentras músicos profesionales, graduados, que tocan de todo, y los ves cuando estas personas tocan en vivo. Yo no traje ningún ejemplo de ellos tocando en vivo, sería súper interesante, pero no lo traje. Pero ya, eso. Bueno, pues eso lo que nos genera es una expectación muy grande, o por lo menos a mí me genera una expectación muy grande. He tenido la suerte también de escuchar esa música en directo en Cuba, en festivales como Jazz Plaza o en otros eventos, y para mí sería un sueño, no sé si como este, de tener a Jorge y a Jorge Enrique y a Antonio también aquí con nosotros. Un sueño también poder traer una de esas bandas cubanas a tocar en este pequeño festival, en esta pequeña feria Seasons, porque ese hermanamiento que tenemos con Cuba, pues queremos que esas influencias de ida y vuelta que ha habido de los gallegos en La Habana, y ahora pues en este caso podría ser de La Habana también aquí en Galicia, pues que sigan fluyendo esas corrientes de cultura, de interés, de comunicación, para que la música también siga creciendo. Yo escuché un músico de ese tipo, ni me acuerdo quién fue, que dijeron, bueno, y todos esos pasos, todos esos pasillos, dice, no, pero esta música no se aprende, esa música la gente la hace, ¿no? La gente la baila. ¿Cómo? La baila porque la tienen dentro. Y efectivamente, hubo uno gallego, ¿cierto?, que le dijo sí, pero para eso hay que tener la gracia de todos esos movimientos. Y quien le dijo que no lo pueden tener también los gallegos y los turcos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún interés por preguntar algo sobre La Habana. Mejor que preguntar, yo insisto, es conocerla en persona, poder acercarse de alguna manera, pues bien a Cuba Disco o a alguno de los eventos de las ferias profesionales que se organizan en Cuba, para buscar ese intercambio, para encontrar ese conocimiento de esos géneros y de esa música que ofrece siempre Cuba, y de ese, no solo de esa música, sino de ese cariño, de ese... Bueno, los gallegos allí también tenemos un sabor especial, hay una presencia que se va diluyendo con los años, pero que hay un pozo todavía allí para conocer, y es lo que os animamos a que, bueno, busquéis alguna posibilidad de también llevar vuestra música a Cuba y empaparos allí también de lo que allí se genera, de lo que allí hay. No sé, grabar un disco en Cuba puede ser un auténtico lujo, ir a un estudio como Abdala y grabar allí un disco vuestro con músicos cubanos. No sé, hay muchas posibilidades por explorar, y hay ayudas también de los gobiernos, tanto del gobierno de España como de la Xunta de Galicia, o eso, para poder hacer distribución o gira en esos países. Se pueden buscar maneras de llegar a esos, no sé, decir mercados, no creo que sea la palabra exactamente, pero bueno, de llevar vuestra música allá, o buscar algún proyecto que se pueda hacer en Cuba. Yo os lo animo fervientemente, y tenéis a toda esta gente, y hay mucha gente más allí que os puede recibir, como me han recibido a mí, y conocer el país. El próximo año, dentro de Seasons, hacemos una fiesta de reparto. Bueno, el año que viene, entonces, como ha dicho Jorge, pues eso, haremos una fiesta de reparto el año que viene en Seasons, pero también tenemos mañana una fiesta muy interesante. Vamos a celebrar dentro de Seasons.
que no me ponga a bailar. Entonces mañana tenemos también como fin de Seasons, tenemos una jornada muy interesante que ya hemos cambiado de la Casa de las Máquinas, igual que hoy hemos tenido que cambiar, y será en el Centro Sociocultural Marusia Coralia. Es una fiesta de celebración del Día de la Cultura de Cuba. El Día de la Cultura de Cuba es el 20 de octubre y mañana, día 19, en colaboración con coorganizado con el Consulado de Cuba en Santiago, tenemos una fiesta con 2 actuaciones musicales de un grupo gallego, un grupo vocal femenino, entre ellas grupo vocal, que va a cantar algún tema gallego y algún tema cubano, y luego estará también un grupo de artistas cubanos afincados aquí en Galicia, que es Sabana Cafesón, que nos harán pasar un buen rato entre ellos, y creo que habrá alguna vianda cubana también, algún catering de carácter cubano, no sé si porco asado. Estáis todos invitados, todos los acreditados en Season, todos nuestros amigos también son amigos de Cuba, creo. Y podéis venir mañana por allí y nada, pues darles un gran aplauso, un gran agradecimiento por mi parte y que nos vemos en Cuba o aquí en el próximo.